versículos 20 y 21. Éxodo capítulo 9, versículos 20 y 21. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Todos lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor y de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Amén. Con un gloria a Dios se puede sentar. Gloria a Dios. Siéntese. Cuando desocupe su mano, regale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios me regalaba este mensaje y queremos predicarlo esta tarde para la honra y gloria del Señor. Amén. Esta es la historia, hermano, de cuando Jehová mandó las plagas a Egipto para sacar el pueblo de Israel. Pero en estos dos versículos encontramos algo muy bueno, muy fundamental, una enseñanza grande para nuestra vida. Y es que dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor y de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados, su ganado a casa. El Señor había mandado hablar y había dicho por medio de Moisés que el que no llevara su ganado y sus criados a casa, entonces los ganados y los criados iban a morir porque iba a caer en la plaga del granizo. Amén. Pero lo que llama la atención es que estos hombres, dice la Biblia, que tuvieron temor y de la palabra de Jehová. Yo no sé usted a quién le tiene miedo, si es a Jehová o es al pastor, porque nuestra vida depende de la palabra de Jehová. Pero también cuando estamos allá lo escondido, donde el pastor no nos mira, donde no nos miran los predicadores, nosotros somos diferentes, somos otros. Porque nosotros muchas veces no le hemos tenido miedo a Dios, sino que miedo al pastor o miedo a la persona que está predicando. Y nuestra vida se ha ido derrumbando poco a poco, porque cuando estamos enfrente del pastor somos una cosa, pero cuando estamos a solas enfrente solo con Dios somos diferentes. Entonces, ¿a quién le tiene miedo usted? ¿Por qué ha cambiado usted? ¿Porque le tiene miedo a Dios o porque le tiene miedo al pastor? ¿Cuál es su postura hoy en esta tarde? ¿Será que usted puede salvar su vida porque le tiene miedo a Dios, porque quiere servirle a Dios? ¿O será que puede perder su vida porque usted le teme a un hombre que es igual que nosotros? Amén. Eso pasa en nuestra vida, hermano. Nosotros hemos escuchado la palabra del Señor por días, por años, podríamos decir una y otra vez, y nos corrigen una y otra vez, pero nosotros no le hemos temido a la palabra del Señor. Simplemente no le hemos creído como deberíamos de creerle. Simplemente le tenemos miedo al pastor y nuestra vida no ha cambiado como debería de cambiar. En años todavía nosotros nos siguen enseñando siempre lo mismo, porque nosotros no cambiamos, porque nuestra vida no le está creyendo al Rey de Reyes y Señores de Señores. Nuestra situación de vida, nuestra postura no está en la palabra de Dios, sino que está en el temor que le tenemos al pastor muchas veces. Y por eso es que nuestra vida se derrumba. Cuando el pastor sale, muchos de ustedes no se congregan. ¿Por qué? Porque no le tienen miedo a Dios, sino que al pastor. Cuando el pastor regresa, muchos de ustedes no lo reciben en su casa. ¿Por qué? Porque ustedes no lo aman. Simplemente no tienen temores del Señor. Aquí se nos ha enseñado que hay que amarnos unos y otros. Pero cuando se llega el momento de demostrar que debemos amar y de verdad, se nos olvida. Aquí, hermanos, se nos enseña cada día muchas cosas buenas para nuestro diario vivir. Que dejemos de chismear y que le hagamos caso a la palabra del Señor, que vivamos para la honra y gloria de Dios. Pero cuando se llegue el momento, hermanos, de poner a prueba eso, nosotros estamos lejos de la palabra del Señor. Amén. Y la situación porque la que muchas veces nosotros estamos lejos es porque nosotros amamos el pecado. Lo amamos tanto que despreciamos la palabra del Señor por hacer el pecado. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha predicado que cambiemos, que dejemos el chisme? Y nosotros no lo dejamos porque lo amamos más que a la palabra del Señor.
Amén. A nosotros se nos predican cuantas cosas y no hemos cambiado porque nosotros amamos más el pecado que la palabra del Señor. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos hace libre, pero nosotros amamos el pecado y lo amamos más que la palabra de Dios. Le tenemos tanto amor al pecado que lo abrazamos, lo acariciamos y vivimos con él todos los días. Y si nos reprenden del altar, nosotros nos ponemos furiosos, cambia nuestro carácter. ¿Por qué? Porque amamos el pecado. La persona que ama la palabra, hermano, se goza, disfruta, se llena de Dios y llega a su casa y piensa y sigue pensando y sigue allá meditando en la palabra de Dios. Pero las personas que amamos a veces el pecado somos aquellos que llegamos empurrados a la casa con una cara larga y a veces triste y nos sentimos como que el pastor nos ha seguido todo ese tiempo y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque amamos el pecado y no amamos la palabra del Señor. Eso pasa en nuestra vida muchas veces, hermano, que se nos predica, no cambiamos porque el amor al pecado es demasiado grande. Y lo abraza y usted vive con el pecado. Y cuando llega la palabra del Señor y como la palabra de Dios es espada de dos filos que lo corta por mitad, usted llega a su casa con su corazón doliente y diciendo: no, es que el pastor tiene esto y esto y estos defectos. Porque usted no ama la palabra de Dios. Usted lo que ama son los pecados y los placeres del mundo. Eso es lo que las personas aman. Si nosotros quisiéramos cambiar, es cuando amamos al Señor. Nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios cuando queremos y empezamos a amar a Dios. Pero cuando lleva mucho tiempo como que nos descuidamos y nos desplomamos. ¿Y qué pasa? Amamos más el pecado. Ya nuestra situación de nuestra vestimenta es diferente, es de un cristiano. Ya la situación de nuestro hablar es de un cristiano. Nos comportamos como un cristiano, pero nuestro corazón es de un gran mundano porque amamos el pecado. La palabra de Dios, hermano, es para corregirnos, es para advertirnos de tantas cosas. Amén. Y dice este pasaje que los siervos de Faraón, los que tuvieron temor, ellos apartaron sus criados y sus ganados. Y aquel ganado, aquellos siervos no murieron por el granizo porque Jehová los libró. Así nos quiere librar a nosotros de cuantas cosas se nos corrige, se nos advierte. Dios nos quiere librar de muchas cosas, pero nosotros no amamos la palabra del Señor como deberíamos amarla. No nos entregamos a ella como deberíamos hacerla, porque nuestra vida muchas veces, hermano, no está proyectada bien en el camino de Dios, amando al Señor y escuchándolo. Amén. Es bonito cuando uno ama a una persona y uno se pone a hablar y hablar mucho tiempo y uno no se aburre. Entonces nosotros no amamos al Señor, porque a nosotros se nos predican 2 o 3 horas y nosotros estamos aburridos. Usted no ama al Señor. Usted dice que es cristiano porque está aquí, porque viste bien, porque habla como cristiano, pero cuando se llega el tiempo de escuchar la palabra del Señor, usted no está siendo como un cristiano que ama a su Padre, que lo extraña cuando no está la predicación. Porque hay tiempos, hermano, a veces pasan en el lugar, hay un muerto y hay hasta 2 o 3 días que no hay culto. Entonces la gente se siente bien y tranquila, pero llega el culto y los predican, se siente mal, porque usted no ama al que le está cada día hablando. Dios es un Dios de amor, Él nos ama, Él nos corrige, para que nuestra vida vaya bien a nosotros y a los que nos siguen después de nosotros. Pero hermanos, nuestra vida, nosotros no estamos amando al Señor. Nosotros no le tenemos el temor suficiente a la palabra del Señor. Nosotros no hemos salvado nada de nosotros, ni nuestra familia, ni nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no le tenemos temor a la palabra del Señor. Muchas veces aceptamos una parte del mensaje, pero la otra no la aceptamos, porque nos duele que nos toquen lo que más amamos. Si usted va donde un católico y usted le habla mal de Jesús, él no le va a decir nada. Pero háblele mal de su virgencita, se le va a tirar si es posible, le va a decir tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos aman
ese ídolo, ese estado de palo que tienen ahí. Pero nosotros, hermanos, cuando hablan de Dios, nosotros nos quedamos callados muchas veces, porque nosotros no amamos a nuestro Dios. O cuando Dios nos corrige por medio de la palabra, nos quedamos sin hacer nada, no actuamos, solo escuchamos y luego se nos olvida. ¿Por qué? Porque no amamos al Señor. Nosotros, hermanos, imagínense que hoy nos prediquen y tenemos que hacer esto y esto, y otro día lo empezáramos a hacer. ¿Cómo no estaría nuestra vida? Pero nosotros no hemos amado al Señor porque pensamos que la palabra viene del hombre. Hermano, la palabra no viene del hombre, viene de Dios. Amén. Y porque un hombre sea que la esté predicando y tal vez crea que es que la conoce, pues gracias a Dios que la conoce para que lo siga corrigiendo. Pero cuando se predica y uno no sabe nada de lo que pasa, es más verdad, es Dios confirmando todo. Amén. Pero muchas veces predicamos lo que a veces miramos y lo que Dios también nos revela, porque a veces se necesita el valor suficiente para decir algo, pero ese valor uno lo requiere, hermano, cuando está de rodillas orándole al Señor. Señor, deme valor. Predicar su palabra no es fácil, porque predicar la palabra de Dios no es fácil. A Moisés se tuvo que enfrentar a Faraón. Era un rey y el Faraón le dijo en una ocasión, cuando Moisés le hablaba sobre las plagas, en la última plaga, cuando de las tinieblas, ahí el Faraón le dijo: si vuelves a mirar mi rostro, morirás. Porque el Faraón estaba enfadado, igual que nosotros cuando nos predican. Así nos arrechamos porque amamos el pecado. Pero estos hombres salvaron a sus siervos y salvaron su ganado. Pero los otros que no salvaron a sus siervos ni salvaron su ganado, quedaron en la ruina, quedaron en la nada. Dios cumple su palabra, sea que nosotros le hagamos caso o sea que no. Él sigue cumpliendo su palabra. Dios, hermano, cada día nos advierte y nos habla por medio de la palabra de Dios. Y nos ha dicho tantas cosas buenas. Nos va a llevar al reino de los cielos, nos va a salvar de la ira venidera. Pero si usted y yo no hacemos la palabra del Señor, tarde o temprano vamos a pagar, hermano, el precio de no hacerle caso a la palabra de Dios. Nosotros muchas veces nos ensanchamos o muchas veces, hermano, nos ponemos ahí pensando en que no va a pasar nada, porque simplemente vivimos y vivimos todos los días y nos predican y no cambiamos y seguimos igual. Pero llegará el momento, hermano, llegará el momento en cuando la palabra de Dios, los otros versículos que hablan de la ira de Dios, se haga, hermano, en esta tierra. Y ya no haya salvación como hoy tenemos. Amén. Y vamos a ver un versículo y lo vamos a hacer en Deuteronomio 32-35. Bendito sea Dios. Dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. ¿De quién es la venganza? De Jehová. ¿Y por qué viene una venganza? La venganza es la recompensa de lo que nosotros a veces hacemos. La venganza, hermano, es aquello que va a llegar cuando nosotros no le hacemos caso a la palabra del Señor. Y la venganza de Jehová no crea que es como la de los hombres. Es una venganza, hermano, de verdad. No es solo por estar escrito este verso, no. Es algo que de verdad va a llegar. Mire la venganza y la retribución. Retribución quiere decir el pago que nosotros lo merecemos. Si usted ha hecho bien en aceptar y servir a Dios y tratar de cambiar por su palabra, pues su pago va a ser diferente. Pero si usted lleva años y años escuchando la palabra de Dios y usted no ha querido cambiar, pues tenga por seguro que un día va a llegar la venganza de Jehová y el pago que nosotros lo merecemos por haber rechazado la palabra del Señor. Y a nuestro tiempo nuestro pie resbalará. Yo no sé a usted si le ha pasado alguna vez, pero cuando uno va por algún camino liso, uno se resbala. Y cuando no hay de qué agarrarse, uno se cae. Y lo peor es que uno se golpea. ¿Por qué? Porque uno cae sobre su propio peso. Nadie le cae encima, sino que uno mismo se golpea.
¿Y por qué cree que nosotros, hermanos, vamos a sufrir cuando llegue la venganza de Jehová y nuestro pie resbale? Por nuestro pecado que nosotros estamos amando es quien nos va a golpear, nos va a deshacer y nosotros vamos a pedir auxilio, pero el Dios ya no nos va a escuchar porque muchas veces le hemos escuchado y no le hemos obedecido. Y a su tiempo su pie resbalará. Digamos que nosotros hoy andamos parados sobre la misericordia del Señor. Pero la misericordia del Señor está ahí. Pero la ira de Dios viene atrás de la misericordia. Y llega un momento, hermanos, en que el hombre endurece su corazón por tanto escuchar y no aceptar la palabra del Señor. Y cuando su pie resbale, va a llegar la ira de Dios. Ahora imagínense que su pie resbale y la misericordia de Dios se quite. ¿A dónde se va a ir usted? Hasta el fondo, al lugar de tormento. Porque la misericordia de Dios muchas veces se quita de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos demasiado rebeldes. No le creemos a la palabra del Señor. Y andamos todos sobre la misericordia del Señor. Y cuando alguien muere es porque Dios le aparta su misericordia y ellos caen sobre su propio peso. Y cuando venga la ira de Dios, hermano, no habrá misericordia tal vez para todos aquellos impíos, para los que hacen iniquidad. Porque nosotros muchas veces pensamos en que ahorita no va a venir el Señor, pero que tal que venga hoy, de ahí en adelante va a ser, hermano, un lloro para las personas cuando se den cuenta que algunos de sus familiares no aparecen, no están. Amén. Entonces, hermano, uno camina sobre la misericordia del Señor. Y si uno, hermano, está practicando la palabra de Dios, ahí anda firme y firme. Pero cuando se nos predica y nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, nuestra vida va a resbalar sobre nuestro propio peso, sobre nuestra propia desobediencia. Y llega el castigo de Dios y uno se pregunta por qué. Por rebelde, por duro que hemos sido. Por eso llega el castigo a nuestra vida. Y cuando ocupamos el favor de Dios, nos acercamos. Y estamos ahí como los israelitas, alabándole con nuestros labios, pero nuestro corazón lejos. Y se necesita convertirse de verdad para poder estar cerca del Señor. Amén. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros todos le creemos a la palabra del Señor. Pero encontrar un verso de estos, un versículo de estos, es algo que debería estremecer nuestros corazones. Mire, la venganza y la retribución. La venganza de Jehová es algo duro. Amén. Vamos a ver Nahum capítulo 1. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Amén. Y
sigue diciendo, terminémoslo de leer para que le sintamos el sabor. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y en él pasarán. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Amén. Esto es algo poderoso, hermano, una palabra de Dios. ¿Quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios? Amén. Si Él hace secar el mar, imagínense. Cosas que nosotros ni nos hemos imaginado, como es el mar de profundo. Pero Él lo hace secar. ¿Y quién permanecerá delante de Él en pie? Delante de su ira. Así que nosotros, ¿cómo seremos tan orgullosos los seres humanos para no aceptar la palabra de Dios si no vamos a poder permanecer en pie delante de su ira? ¿Por qué nosotros a veces nos aferramos tanto a nuestros pecados que tanto amamos si no vamos a poder permanecer en pie delante de Él? ¿Por qué no cambiar? ¿Y por qué no darlo todo por Él? ¿Por qué no entregarlos a Él? Si un día Él en su misericordia, hermano, nos salvó, nos dio la salvación, nos dio el regalo, nos dio, hermanos, ese premio tan maravilloso. Pero nosotros no queremos aceptar. Lo que estamos nosotros apreciando es la ira de Dios, amando el pecado, amando los deleites, amando las obras de la carne. Eso es lo que pasa muchas veces. No estamos amando la salvación de Jehová como deberíamos amarla, porque amamos el pecado. Pero cuando esté la ira de Dios, ¿quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios? Amén. Y la Biblia dice que Jehová está enojado contra el impío todos los días. Si usted no acepta la palabra de Dios y no procura por cambiar, su vida va a llegar a hacer cosas, hermanos, de impiedad. Va a hacer obras de impiedad. Y cuando usted haga obras de impiedad, usted se va a convertir en un impío. Amén. Y Dios va a estar enojado contra usted, contra mí, contra nosotros. Amén. ¿Y qué será de nuestro Dios enojado? Él destruyó Sodoma y Gomorra, le metió fuego, no quedaron nada, quedó un desierto. Amén. Amén. ¿Qué somos nosotros delante de Dios que nos enorgullecemos tanto en olvidarnos de su palabra? ¿Qué somos nosotros, hermanos, delante de la presencia del Señor? Somos como gusanos, no somos nada. Si Él nos ha amado por pura misericordia. Pero nosotros, hermanos, hemos cometido cuantas cosas de impiedad y Jehová ha estado enojado con nosotros. Tanto amor y tanto sacrificio de Jesús en aquella cruz del Calvario, y yo solo lo he defraudado y Él se está enojado contra mí. Y si yo caigo y repalo sobre mi propio peso, hoy caeré y la ira de Jehová caerá sobre mí, y eso dolerá. Amén. Entonces, hermano, ¿quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios? Que no se le olvide eso, para que cuando llegue a su casa usted, Señor, permíteme hacer toda tu palabra, porque cuando llegue tu ira, esto no va a estar fácil. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces esforcémonos, iglesia, por cambiar, por ser diferentes, por tratar de amar a Dios aunque nos cueste. Ayer predicaba la hermana Diana sobre hacer la voluntad de Dios. A Jesús le costó la vida hacer la voluntad de Dios. A nosotros nos va a costar un montón de cosas hacer la voluntad de Dios. Vamos a dejar, hermano, el pecado que amamos, que lo abrazamos casi todos los días, lo tenemos que dejar. Y eso nos va a costar muchas veces, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Amén. Y así continuamente podemos dejar todo lo malo, nuestro mal carácter, hermano, o todas las veces que nosotros hemos aborrecido la palabra del Señor. También podemos cambiar eso con la ayuda de Dios. Todavía hay tiempo, todavía está el tiempo. Pero cuando se acabe este tiempo de misericordia, que llegue la ira de Dios, y tal vez estemos con vida, nos podemos acordar
que quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios. Amén. ¿Quién permanecerá en pie delante de la ira de Dios? Y que todos los días se nos predique que si hacemos la voluntad de Dios, o si hacemos la palabra de Dios, vamos a llegar a gozarnos a la patria celestial. Amén. Pero como siempre pasa que nos gusta una parte de la Biblia, pero otra no nos gusta. A nosotros nos gusta que los animen y que vengan a predicar aquí un mensaje de animarlos y animarlos. Pero cuando llega un mensaje para corregirnos, todo el mundo nos agachamos y nos duele. Yo a veces extraño los mensajes cuando mi conciencia empieza a molestarse. Amén. Y mi mente empieza a decir, hoy sí, esto está bueno. Porque ahí es cuando uno aprende a corregirse. Amén. Cuando ya la cara a uno se le empieza a cambiar. Cuando todo empieza a mover. Eso es lo bueno, hermano, para nosotros cambiar. Porque es mejor cambiar ahorita que tenemos tiempo y no un día que delante de la ira de Dios queramos cambiar y llegue la ira sobre nosotros y nos aplaste, hermano, y nos haga nada. Qué difícil será para todos nosotros. Amén. Porque viene el día grande delante de Jehová, hermano, en el cual será un lloro y crujir de dientes. Hoy nosotros esperamos la venida del Señor. Pero si usted no ama la palabra de Dios, si no la quiere poner por obra, entonces usted lo que está esperando es la ira de Dios. Hermano, la palabra tal vez es dura. Y todos los días tal vez se nos puede predicar un mensaje duro. Pero nos podemos corregir en lo que nosotros podamos y Dios que nos termine de corregir. Amén. Pero cuando se nos predica algo que nosotros lo podemos corregir y nos enojamos, nosotros estamos provocando ira al Dios de verdad. Amén. Y nosotros necesitamos estar bien con nuestro Dios. Nosotros necesitamos estar bien con nuestro Dios. Amén. Y entonces Moisés le dio la palabra a Faraón. Algunos criados, hermanos, aceptaron y mandaron traer sus ganados y sus siervos. Otros no aceptaron y perdieron todo. Así como nosotros hemos perdido tantas cosas por no aceptar la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, el Señor nos ha hablado con palabras desde aquí del altar, con palabras proféticas, y no hemos aceptado. Y por todo eso nosotros hemos perdido mucho. Porque no le hemos tenido temor a la palabra del Señor. Dios nos quiere cambiar y transformar. Nosotros deberíamos ser una luz en medio de toda esta comunidad. Pero muchas veces somos la crítica de todos, porque nosotros no queremos aceptar la palabra del Señor. Cierto, amén. Nosotros, hermanos, como cristianos de este lugar, de esta congregación, a nosotros las personas nos preguntan, ¿dónde se congrega usted? Hace unos días andaba por Guarizama, un hombre me encontró y me dijo, ¿usted es cristiano? Sí. Y él me dijo, ¿dónde se congrega? Bueno, mi pastor se llama Jairo Rosales. Y él me dijo, lo felicito. Y empezamos a hablar ahí, empezó a felicitar y luego me empezó a recordar del mensaje que el pastor predicó en Tierra Chela. Uno se siente bien. Amén. Pero se imagina que yo le digo, me congrego donde el pastor Jairo, y que él me empiece a sacar todos mis defectos. A mí me va a doler, porque aquí casi todo eso se nos ha predicado. Amén. Eso es lo difícil, cuando nosotros nos empiezan a criticar, y cuando es de verdad, porque se nos ha predicado para que cambiemos y nosotros no hemos querido hacer caso. Así que cambiemos para la honra y la gloria del Señor. Tengámosle temor a la palabra de Dios. Bendito sea Jesús, aleluya. De Jehová es la venganza y la retribución. Sí, amén. Y delante de su ira nadie quedará en pie. Hoy Jehová nos ama y nos tiene con misericordia. Y nosotros tenemos la oportunidad de cambiar para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Pero si nosotros no queremos hacer, hermano, muy tarde, muy temprano vamos a hacer cosas de impío. Y Jehová todos los días está enojado contra el impío. Amén. Amén. Y caer en las manos de un Dios vivo, esa no es cosa fácil. Amén. Vamos a leer otro pasaje, hermano. Salmos. Gloria sea al Señor, el capítulo 11, versículo 5. Gloria a Dios.
Gloria sea al Señor. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Así de fácil. Al malo y al que ama la violencia, Jehová los aborrece. ¿Cuándo hemos sido malos? Cuando no hemos aceptado la palabra del Señor. Y nosotros creemos muchas veces que Jehová nos sigue amando. Hermanos, si no fuera por el sacrificio divino de Jesús en una cruz del Calvario, Jehová ya nos hubiera matado a todos. Porque nosotros no somos buenos para hacer la palabra de Dios. Amén. Al malo y al que ama la violencia, Jehová los aborrece. Pero si usted ama la palabra de Dios, Dios lo va a amar a usted. Así que amemos la palabra del Señor, hermano. Podemos hacerlo, tal vez no sea fácil, pero podemos en el nombre de Jesús. Es peor estar, hermano, causando ira a nuestro Dios. Es peor que Él se esté enojado con nosotros. Y es peor que Él nos aborrezca a nosotros. Porque nosotros muchas veces nos hemos cambiado como deberíamos cambiar. Amén.